En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María de Francia, rogar por nosotros. Ruega por nosotros. Seguimos estas reflexiones sobre la oración para llegar a la finalidad de poder comprender un poco esa doctrina de la divina voluntad, poder tener unas bases, unos cimientos de cómo orar en la divina voluntad, cómo es esa oración en que Jesús nos invita con Luisa Picarreta. Primero porque debemos conocer realmente todo ese ejercicio espiritual, y no hay mejor forma de comprenderlo y de aprenderlo que la misma fuente de nuestra vida espiritual, que es la Iglesia, su doctrina, tantas experiencias de tantas almas que amaron a Dios perfectamente según su medida, que son los santos, esas experiencias de todas esas luchas y guerras espirituales que ellos han tenido y nos han dejado ese camino abierto, explicándonos cuál es el mejor medio y cuál es la forma más perfecta de unificarnos a Dios, o sea, cómo orar mejor. Y así llegar entonces, aprovechando todos estos medios, todo este alimento que tenemos en la Iglesia, poder comprender realmente qué es lo que Jesús nos está invitando en la divina voluntad, en esa doctrina de Luisa Picarreta. Y el camino espiritual es ese, ¿no? Como la vida física. Se nace, se crece, se debe alimentar, se debe fortificar, se reproduce y por último muere, pero ya en el sentido en que Jesús nos dice en el Evangelio, naciendo a esa vida nueva, a esa vida eterna, unificándonos perfectamente con nuestro Dios. Estábamos hablando en el audio anterior sobre la meditación, ese segundo grado de la oración cristiana según nuestro catecismo de la Iglesia. Estuvimos hablando sobre la importancia de la meditación, sobre la necesidad de la meditación y que es ese ejercicio que brota de la oración vocal, que la oración vocal es el primer grado. Esa oración vocal invita a nuestra mente a poner atención a lo que estamos rezando. El rezo particularmente se hace con la boca, seguir oraciones, fórmulas de oraciones. Pero el rezo tiene una finalidad, es de llevar a nuestra mente a contemplar, a meditar aquello que dice la boca. No es simplemente rezar por rezar, sino que la oración nos lleva de grado en grado para saber cómo, qué, para saber lo que debo hacer ante esos misterios que estoy rezando, ante esa presencia en la que estoy, ante ese ser que se me está revelando en esos rezos, que me está invitando a tener un intercambio de miradas, de pensamientos, de palabras con Él. Y como nos dice el Evangelio, la oración se hace a solas, encerrados bajo llave en el cuarto. Y es allí, cuando estamos a solas con ese
ser con ese Dios que nos ama es que utilizamos la mente, utilizamos nuestras potencias, la memoria, la inteligencia y la voluntad, diseñadas perfectamente para recibir a ese Dios que nos creó. Y lo recibimos y lo aceptamos con la oración. Decíamos esa importancia de lo que es la meditación, de cómo realmente es a través de la meditación que se desarrolla nuestra vida. Es ese ejercicio con el cual nosotros asimilamos lo que estamos contemplando, asimilamos lo que estamos recibiendo. Recordábamos lo que es la parábola del sembrador, lo que nos invita la parábola del sembrador en cuanto al meditar, en cuanto a las disposiciones que debemos de tener para recibir realmente y adecuadamente la palabra de Dios y para que ésta dé su fruto perfecto y completo en nosotros. Esta palabra del sembrador, repito nuevamente, por favor, léanla, estúdienla, pues es el primer paso para realmente tener una adecuada presentación, para tener unas disposiciones necesarias y adecuadas para esa relación con Dios, para ese Dios que se me revela y que esa revelación, esas palabras que Él me dice, son semillas que deben dar fruto y esas semillas deben entrar en nosotros, germinar y dar frutos, tal cual y para la finalidad que se nos es comunicada. Por lo tanto, si nuestra oración, en la cual la esencia es el amor, si estamos recibiendo amor, debemos de corresponder con ese mismo amor. Pero no sabríamos cómo corresponder adecuadamente si no meditamos a qué nos está invitando. Habíamos quedado entonces que íbamos a comenzar a leer unos escritos de Luisa Picarreta donde nos hablan de la meditación y qué es lo que Jesús realmente directamente le dice de esa necesidad de meditar. Y les había dicho que realmente la mayoría de los capítulos de lo que escribe Luisa surgen por esa actividad de meditación que ella hacía, por esa actividad continua. Ella todos los días disciplinadamente hacía sus ejercicios de oración y de meditación. Y en el ejercicio de esa meditación es que Jesús se goza y comienza a darle profundidad a lo que le comunicaba. Jesús se revela a nosotros con una verdad que escuchemos en el Evangelio, y en la medida en que nosotros volvamos a recordar esas palabras, en esa medida Él se complace en abrirnos la profundidad de nuestro entendimiento y del contenido de esas palabras que Él nos comunica, para así sacar inagotablemente luces, fuerzas, para transformar nuestra vida en esa verdad que estamos recibiendo. No sé si de pronto estos mismos audios a la final quedarían como un poco abstractos, aunque uno trata de realmente de decir lo fundamental y lo esencial. Y claro, con el objetivo de que ustedes sigan estudiando y meditando, porque hay tanto contenido que realmente quedarse uno en un solo punto, desmembrar un solo punto, hacer una meditación de una sola cosa, no es el objetivo de estos audios, porque es un compartir, no son unas clases, sino que es un compartir. Y porque también estos audios lo están escuchando muchas personas recién convertidas, apenas convirtiéndose, como también muchas que ya han caminado algo en esa vida de cristiano, han tenido un camino. Entonces, esos audios son hechos así como para todas las personas, para que tengan un conocimiento desde lo más básico hasta un poco más elevado. Y por eso se habla así muy en general,
Hay veces con lo más básico, como por decir la citación de un catecismo, pero sé que la gran mayoría, aún eso más básico, nunca le hemos dado la importancia que merece y nunca le hemos sacado todo la sustancia que contiene esa pequeña verdad de catecismo. A veces lo utilizamos así como despectivamente. Es que ya pasé por el catecismo, pero la cuestión no es pasar, sino pasar y repasar y repasar, pasar y volver a pasar, a repasar esas verdades para que se hagan vida. Porque esto es una vida, no es una actitud académica ni intelectual. Y por eso muchas veces nos encontramos que, aunque hayamos leído mucho, hayamos estudiado mucho, seguimos con nuestras mismas imperfecciones o incapacidades de mejorar y de ir creciendo cada vez más, por la falta de meditación, por la falta de saber cuál es la finalidad que Dios me está invitando en aquello que se me dio a conocer. No es conocer por conocer, es conocer qué es lo que me está invitando a realizar. Y no podemos, vuelvo y digo, no podemos llegar a saber cuál es la finalidad de lo que se me comunica si no medito en aquello que se me está dando. Y asimismo es una condición en esa revelación de Dios. Por eso Él nos dice que abrirá su boca en parábolas, pero el fruto o el significado de aquello no se les va a dar sino a aquellos que se acercan y piden, aquellos con corazón humilde, le dicen, explícanos. Aquellos que realmente quieren son aquellos que vuelven a esas palabras y tratan de saber el por qué y el para qué. En esta meditación entonces, para que no quede tampoco así como muy abstracta, yo sé que muchos de ustedes de pronto ya escucharon el primer audio y estarán escuchando esto y sí, reconocemos la importancia, porque muchos santos lo han dicho, como el audio pasado vimos. Muchos santos dijeron la importancia. Yo ya sé toda la importancia que tiene, que es la meditación. Pero ¿cómo medito? Siempre nos quedan esos interrogantes. Sí, ya sabemos que la oración es el alimento del alma y es tan necesario más que el alimento para el cuerpo. La oración es así de necesaria para nuestra alma. Pero ¿cómo oro? Siempre quedan los interrogantes. Muy curioso todo esto, ¿no? Aunque podamos dar definiciones, ejemplos de lo que dijeron estos santos, de lo que dijeron estos otros, de lo que nos dice la Iglesia. ¿Y por qué muchas veces decimos y quedamos con el mismo interrogante? Ay, sí, todo eso sí, acepto, todo eso es así, todo eso está, ay, sí, tan bonito. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo medito? Pero entonces, ¿cómo oro? Que la oración es esto, su fundamento es esto, su esencia es esta, la característica es esta. Sí, ve y sí, pero venga, ¿cómo oro? La meditación es tal cosa, la meditación es esto, la necesidad de la meditación es esto, la meditación nos lleva para esto. Sí, 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 pero entonces, ¿cómo medito? Y así somos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Y la cuestión es de que, como nunca hemos hecho un camino espiritual, no sabemos cómo realizarlo, cómo comenzarlo. Sabemos que existe, sabemos la experiencia de muchos que nos han demostrado una vida espiritual, pero ¿cómo la hago? Increíble, y ese interrogante siempre va a estar en nosotros, y aunque podamos decir, pero entonces ¿cómo hago? Por ejemplo, ¿cuántas veces hablamos de los giros? ¿Han escuchado de qué son los giros? Luisa misma tiene en sus escritos lo que es un giro. Ella misma está diciendo cómo hacer el giro, cómo comienza ella haciendo el giro. Y aunque se diga todo eso, pero entonces ¿cómo hago el giro? Ahí mismo a lo último es esa interrogante. Bueno, pero entonces ¿cómo hago? Y saben que ese interrogante hace parte de esas palabras que Jesús dice en el Evangelio. Aunque tienen ojos no ven, aunque tienen oídos no oyen. Increíble.
Podemos ver, podemos leer, podemos escuchar, pero no vemos. ¿Por qué? Porque no nos acercamos realmente con las disposiciones necesarias y debidas para lo que queremos hacer. Ahí está la parábola del sembrador. Ahí nos va a decir las disposiciones que necesitamos. Nos está diciendo los obstáculos que debemos de eliminar. ¿Para qué? Para poder comprender. Vuelvo y repito, Jesús les dijo esa parábola y los apóstoles le preguntaron, explícanos. Y Jesús se queda así como interrogante, como, no me imagino la cara que tendría, así como todo impresionado, y dice, es que no entendieron esta parábola. Y él como que habla para sí mismo, si no entienden esto, ¿cómo van a entender lo demás? Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces vemos y escuchamos y creemos que entendemos, pero no entendemos, y por eso decimos, ¿y entonces cómo se hace un giro? Ah, sí, un giro es esto, Luisa lo hace así, Luisa dice específicamente esto y esto, estoy girando así. Y Jesús le dice, esa es la actitud que debemos de tener todos los que están viviendo en la divina voluntad. Y aunque lo vemos y lo escuchamos, ¿y cómo hago un giro entonces? Con eso terminamos todo. Aunque vemos, no vemos, y aunque escuchamos, no escuchamos. ¿Por qué? ¿Cuál será? ¿Cuál es ese clic que hace falta? Realmente meditar sobre esas condiciones que debemos de tener. Y comenzando por entender la parábola del sembrador. Si no entendemos esa parábola y lo que nos pide, no podremos entender lo demás. Son palabras de Jesús mismo. ¿Y qué es lo que nos dice esa parábola? Nos pide y nos lleva a tener las condiciones necesarias para que la semilla que se arroja en nosotros no sea robada, no sea ahogada, no sea arrebatada por el maligno, no sea disecada por el sol. Por eso meditemos. Y podemos decir, meditemos entonces la parábola del sembrador. Vamos, leemos la palabra. ¿Y cómo medito? ¿Cómo vamos a meditar entonces? Simple. Seamos como niños. No sé cómo meditar. Ok, entonces mi oración va a ser, Jesús, enséñame. Jesús, enséñame. Jesús, no sé, porque Él es la fuente, Él es la vida, Él es el amor. Deberíamos entonces como hablar de cuáles serían las condiciones y las disposiciones necesarias para la oración antes de comenzar de hablar de la oración. Ya eso de pronto va a ser un tema, ¿no?, que podríamos ir desarrollando con la gracia de Dios y utilizando todos estos medios que estamos haciendo, ¿no? Porque no es que vayamos a sacar nada nuevo ni nada extraordinario, sino simplemente hacer un pequeño estudio, qué dice el catecismo, qué dice la Biblia, qué dice tal santo y qué dice al respecto los escritos de Luisa, qué es lo que estamos nosotros realmente, esa es la estructura de estos audios. Y también el comenzar a ejercitarnos en eso. Alguien que no está acostumbrado a caminar, porque nunca caminó, pues claro, ya sabe cómo es que los demás caminan, saben que así estructuralmente los músculos que se deben de activar para eso y esto y esto, pero como nunca hemos caminado, claro, nos queda el interrogante, ¿y cómo camino entonces? Pero es comenzando desde cero y con la intención de ejercitarnos todos los días en la oración, en una meditación. ¿Cómo medito? Bueno, es que sí, ya hemos dicho de toda la meditación, pero entonces ¿cómo medito? A ver, estoy con este texto de las Sagradas Escrituras, ¿y cómo medito? Ya sé la necesidad, ya sé la esencia, yo sé que tengo que hacerlo, pero entonces ¿cómo comienzo a meditar? Primero, dejando esa presión intelectual. No se trata de realmente hacer un esfuerzo y mientras yo más estrecho los ojos, más fácil voy a meditar, ¿no? Primero, abandonándonos como un niño, sabiendo nuestra nada, nuestra miseria, que no sabemos cómo hacer las cosas,
Pero esa meditación, como es en oración, se lo estamos diciendo a Jesús de frente a frente, a nuestro Padre Celestial. Ay, Padre Celestial, no sé cómo meditar. Dime cómo medito. ¿Qué significado tienen tus palabras? ¿Qué me quieres decir con tus palabras? Sin ninguna presión, simplemente con un abandono y comenzando desde lo más simple. Estoy ante mi Padre Celestial. Entonces, ¿cómo los papás quieren que se acerquen sus hijos a Él? Ustedes que son papás, ustedes que son mamás, ¿cómo desean que sus hijos se acerquen a abrazarlos a usted? ¿Cómo desearían que un niño vaya con miedo, que un niño vaya con temor, que un niño vaya con prejuicios, Pero si tú lo amas y le has demostrado tanto tu amor, entonces de esa misma forma yo me debo acercar a Él. Y así es, eso es una pequeña meditación en cómo acercarme a Él, a Dios. Si Dios es bueno, si Dios es infinitamente bueno, si Dios es eternamente amoroso, si Dios es infinitamente tierno, ¿será que me puede rechazar de tal forma por lo que hice? No. ¿Que me va a reclamar mis actos? Sí. Y por eso ya nos dejó ciertos medios para purificarnos antes de estar ante su presencia, ante su amor, pidiéndole perdón, que es lo primero, así como nos enseña el ejercicio de la oración en la Santa Misa, antes de entrar a esta comunión con Dios Padre, reconozcamos nuestros pecados. Y así comienza ese ejercicio, esa oración de la Santa Misa, esa invitación a esa unión con Dios en esa acción de gracias. Meditemos todos los actos que la Iglesia siempre nos llama a unificarnos a Dios, a orar. Y siempre comienza con un yo pecador, yo me arrepiento, reconociendo nuestra nada, reconociendo nuestras faltas. ¿Por qué nos vamos a acercar ante Dios, ante el puro, ante la pureza infinita, ante la belleza eterna? Por lo cual ya entonces comienzo yo a preparar mi alma adecuadamente para poder entrar a esos misterios dignamente. Y así la oración también debe de tener sus condiciones, sus disposiciones. Nosotros debemos disponernos adecuadamente para una oración. Y cuando nosotros hemos realizado lo que está humanamente a nuestro alcance para presentarnos adecuadamente ante esa relación íntima de amor que es la oración, en esa medida podré saber qué es lo que me pide y en esa medida Él me dará. Entonces muchas veces esos porqués, esos estados que nos encontramos en que aunque vimos no terminamos de ver y aunque escuchamos no sabemos lo que escuchamos y aunque nos dicen lo que debemos hacer pero no sabemos cómo realizarlo, eso es realmente porque no nos hemos acercado adecuadamente o hay algo que nos está reprochando en que debemos realmente alejar de nosotros todas esas cosas que obstaculizan el poder entender y el saber qué hacer. La oración, la meditación, esa unión de amor, no hay nada estructuralmente escrito, es una relación personal de tú y Él, de yo y Él. Habrán condiciones específicas, sí. Habrán disposiciones específicas que debemos de tener, sí. Hay muchos ejemplos, muchos modelos de oración, hay grados de oración, sí. Pero esa oración que es personal no tiene una estructura. Todos nosotros somos diferentes, comenzando por nuestra sensibilidad espiritual, comenzando por nuestro ser de personas, somos muy diferentes. Y tenemos así como nuestra identidad, tenemos una forma de comunicarnos con Dios totalmente diferentes unos a otros. Entonces no hay una estructura para decir que cómo es que debe ser nuestra oración. Esa oración es personal, de amor entre tú y Él, y solamente tú y Él saben cómo se tiene que desarrollar la oración. Lo mismo si estamos hablando de los giros. Explícame los giros.
En los giros no hay una estructura. Los giros es una actitud de amor, y la actitud de amor brota, nace particularmente en cada alma. Es particular ese deseo de correspondencia, particular y diferente en todos, pero que lo debemos de hacer, sí lo debemos de hacer. Entonces mi deseo de corresponder es en la medida en que yo también entiendo cómo me está amando. Y si me dicen Dios es infinito y en cada átomo del universo puso un te amo firmado de Dios para ti, ¿qué son los giros? Es corresponder a cada te amo que Él puso para mí, directa y específicamente, con mi nombre. Si yo no le doy valor a eso, no voy a querer corresponder por cada te amo, por cada átomo del universo, porque eso brota del amor. Entonces podemos cerrar este paréntesis que de pronto realmente fue indispensable. Y ahora sigamos diciendo qué es la meditación y específicamente qué le dice a Jesús a Luisa sobre esa importancia de la meditación. Y en Luisa esto de la meditación, vuelvo y repito, es demasiado clave, porque fue por la meditación que muchos de estos escritos surgieron y se desarrollaron. ¿Cómo vamos a encontrar en Luisa? ¿Cómo estudiamos? Yo comencé escogiendo los volúmenes y buscando en ellos donde dice meditar o meditación. ¿Qué más se asemeja a meditar y meditación? Vamos a buscar la palabra recordar. ¿Por qué? Porque ya habíamos escuchado que la oración es un recordar con el corazón. Entonces busquemos. Si Jesús le dice recordar, es escuchar, es rumiar. Meditar es como esa acción de rumiar. Vamos a comenzar recordando entonces que nosotros tenemos un alma con tres potencias que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Si estamos hablando de inteligencia, estamos hablando entonces meditación, porque ahí es donde se desarrolla la inteligencia con la meditación. Y si hablamos de memoria, entonces debemos de buscar la palabra recordar. Y está la voluntad, pues todo lo que yo asimilo con mi inteligencia incita a la voluntad a obrar. Y si el amor es conocer para amar, para obrar, entonces todas mis potencias, la memoria, la inteligencia y la voluntad fueron hechas única y exclusivamente para conocer, amar y servir a Dios. Aquí tenemos un capítulo del volumen 3. La fecha que tenemos es 1 de septiembre de 1900. Y justamente el capítulo tiene un título que dice la oración, la meditación interior y la obediencia. Comienza el capítulo diciendo que Luisa se encuentra con la privación, ¿no? Dice, Jesús continúa sin venir y yo iba diciendo, mi buen Jesús, no me hagas esperar tanto. Esta mañana no quiero inquietarme y buscaros tanto hasta cansarme. Venid de una vez pronto, así por las buenas. Ese deseo de ella estar siempre con él, ese es el amor, y en eso se basaba toda su vida, en amarlo y quererlo, estar siempre con ella. Y ahí ella dirigía todas sus potencias, las del alma y las físicas. Y después de esa preocupación porque él no venía y ella quería que él estuviera allá, junto a ella le dice, ¿sabrás decirme quién mantiene la relación entre el alma y Dios? Y yo, siempre con una luz que me venía de él, le dije, la oración. Y Jesús, aprobando mi palabra, añadió, pero ¿quién mueve a Dios a una familiar conversación con el alma? Sin saber yo cómo responder, al punto se excitó la luz en mi mente y dije, la oración vocal sirve para mantener la correspondencia. Desde luego, la meditación interior debe servir de alimento para mantener la conversación entre Dios y el alma. Jesús
Contento con esto, replicó: ahora sabrás decirme quién rompe las dulces ataduras, quién elimina los amorosos enojos que pueden suscitarse entre Dios y el alma. Y como yo no respondía, él mismo me dijo: hija mía, únicamente la obediencia tiene esta función, porque ella sola decide de las cosas que se refieren a mí y al alma. Y cuando ocurren contiendas o también sobrevive algún enojo con el fin de mortificar, presentándose la obediencia interrumpe las contiendas, elimina los enojos y pone paz entre Dios y el alma. Jesús en este capítulo pone la oración, la meditación y la obediencia como elementos esenciales para la unión, para la relación verdadera entre el alma y Dios. Por eso decíamos en el audio pasado, pueden haber muchos laicos, muchos religiosos y muchos sacerdotes, y ya son religiosos y ya son sacerdotes y ya son personas que llevan más de 50 años en la iglesia, pero vivimos como si nunca hubiéramos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no meditamos. La pregunta de Jesús fue: ¿sabrías decirme quién mantiene la correspondencia entre el alma y Dios? Aquí la palabra correspondencia es en cuanto a relación. Podríamos entonces cambiarla. ¿Quién mantiene la relación entre el alma y Dios? ¿Quién mantiene la unión entre el alma y Dios? Y Luisa responde: ¿quién mantiene la correspondencia? ¿Quién mantiene la unión? ¿Quién mantiene la conexión entre el alma y Dios? Es la oración. Muy bien, le responde Jesús. Pero ¿quién mueve a Dios a una familiar conversación con el alma? Luisa responde: la oración vocal sirve para mantener la correspondencia. Y la meditación interior, entonces, debe servir de alimento para mantener la conversación entre Dios y el alma. La oración vocal, nos lo había dicho el Catecismo de la Iglesia, es el primer paso de la oración. Y como segundo grado de perfección de la oración vocal está la meditación interior. Vuelvo y recuerdo, eso está en el volumen 3, el 1 de septiembre de 1900. La meditación interior entonces debe servir de alimento para mantener la conversación entre Dios y el alma. Dios nos invita, sale Él a sembrar, a invitarnos a una unión con Él. Y nos habla de Él, se nos revela. Nosotros lo recibimos, o con la oración vocal le decimos hola, mantenemos una conversación con nuestros rezos, porque nos vamos disponiendo también. Pero no simplemente es rezar, sino entrar en una unión más estrecha, porque es de amor esa relación, ¿no? Si yo acepto esa invitación que Él se me está dando, si a mí me seduce sus palabras, si me seduce quién es esa persona, yo quisiera seguir conversando con esa persona. Y entonces, ¿quién mueve a una conversación más familiar? La meditación interior debe servir de alimento para mantener la conversación entre el alma y Dios. Y aquí pone algo muy curioso Jesús en este capítulo, que habla sobre la oración, la meditación, y pone otro elemento esencialísimo, la obediencia. No se contenta con hablarle a Luisa simplemente de la oración y la meditación, sino que quien va a confirmar es la obediencia. ¿A quién se refiere en todos los escritos de Luisa con obediencia? A la iglesia, al confesor, al director espiritual, a la iglesia misma. Siempre Luisa estuvo bajo la obediencia. Y así muchas personas que conocen, empiezan a conocer, creen entonces que porque se conoce mucho, entonces ya somos dignos de
desatarnos de la obediencia. Cuando Luisa misma vive sometida hasta su último respiro en la muerte. Y no es simplemente que lo podemos ver en este capítulo, se lo dice directa y claramente en otros capítulos de Luisa. Así que tengamos en cuenta este otro elemento, la obediencia. Quien va a confirmar lo que nosotros estamos haciendo, si es realmente agradable a Dios, es la obediencia. La obediencia primeramente a la verdad, la obediencia primeramente a nuestra conciencia, a esa chispa de Dios que tenemos en nosotros, pero también esa obediencia externa que conocemos como iglesia, con sus respectivas autoridades en cuanto a la gracia de Dios. Bueno, pero aquí entonces, para seguir otro capítulo, está clarísimo que lo dice Jesús. Habla entonces de lo que hemos hablado hasta este momento, la oración vocal y la meditación. Y con las palabras mismas de Jesús vemos que la meditación interior debe servir de alimento para mantener esa conversación entre Dios y el alma. Volumen 8, la fecha del 19 de agosto de 1908. El título de este capítulo es El alma debe sembrar el bien con todo su ser para cosechar en el cielo. ¿Cómo comienza Luisa Picarreta este capítulo? Habiendo hecho la meditación, ella estaba en actitud continua de meditar. ¿En qué estaba meditando ella en este momento? Dice, habiendo hecho la meditación acerca de quien siembra el bien cosechará el bien, y quien siembra vicios cosechará males, estaba pensando, ¿cuál será el bien que puedo yo sembrar considerando mi posición, mi miseria, mi incapacidad? Eso es meditar, así simplemente. Y ella tenía esa actitud continua de meditar, pero esa meditación también tenía una intención recta. Debe tener una recta intención. ¿Cuál era la recta intención en Luisa? En que ella lo único y por lo único que se movía era para poder comprender más y cada vez mejor la voluntad de Dios. Ese era el motor de toda su actividad. Y como ya comienza con una recta intención, Jesús se complace y empieza a darle luces y a darle las respuestas necesarias, porque era en vista al reino de Dios. No, para ella entender, para ella ser inteligente, para ella decirle a sus confesores qué tan santa era. Ella simplemente quiere conocer más perfectamente a su Dios para cumplir su voluntad como Él quiere. Ese era su único objetivo. Y como ese era su primer objetivo, comenzaba a meditar, porque la meditación es la que acrecienta la inteligencia, y Jesús no se deja ganar por generosidad y comienza a responderle con luces maravillosas. Encontramos entonces en lo que acabamos de decir otra disposición esencial para nuestra oración y para nuestra meditación, la recta intención en buscar simplemente el reino de Dios y su justicia divina. ¿Y cuál es su justicia divina? El que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra. Esa es una condición entonces para nuestra oración y para nuestra meditación. Y Jesús, viendo esa disposición en nuestra meditación o nuestra oración, Él se desborda en generosidad y nos dará las luces necesarias para entender lo que queremos entender y así poder obrar según lo que queremos obrar, cumplir su santa y admirable voluntad. Y así es que ella comienza muchos escritos, habiendo hecho la meditación, estando meditando sobre. Entonces ella se preguntaba aquí, ¿quién siembra el bien cosechará el bien? ¿Quién siembra vicios cosecha males? Simples, sencillos, pero lo meditaba. Y en ese momento me he sentido recogida y he escuchado decir en mi interior, con todo su ser, el alma debe sembrar el bien. El alma tiene una inteligencia mental y debe aplicarla a comprender a Dios y a pensar siempre en el bien. Nunca debe dejar entrar en su mente ninguna mala semilla, esto es, sembrar bien con la mente.
Así de la boca nunca sembrar semillas malas, esto es, palabras malas, indignas de un cristiano, sino siempre decir palabras santas, útiles y buenas. Esto es sembrar bien con la boca. Así con el corazón, amar solo a Dios, desear solo a Dios, latir solo en Dios, tender solo hacia Dios. Esto es sembrar bien con el corazón. Con las manos, hacer obras santas. Con los pies, caminar tras los ejemplos de nuestro Señor. Todo esto es semillas de bien. Le habla entonces de esa inteligencia mental y que esta inteligencia mental la debemos aplicar para comprender a Dios y a pensar siempre en el bien, confirmando todo lo que hablamos en el audio pasado sobre el catecismo de la Iglesia y sobre los santos. Jesús y vuelve y se lo confirma a Luisa y la invita en ese mismo proceso para vivir en la divina voluntad. Las mismas escalas, los mismos pasos de nuestra Iglesia. ¿Qué es la meditación? Es hacer uso de la inteligencia mental y la debemos aplicar para comprender a Dios y a pensar siempre en el bien. Luego Luisa le dice que ella estaba así como temerosa porque ella no sabía si había sembrado mal o bien, o si ya el dueño del campo, o sea, el dueño de su alma, pedirá cuentas de lo que no habrá sembrado bien en su interior. Y Jesús le dice: mi bondad es tan grande que hace muy mal quien me da a conocer como severo, exigente y muy rigorista, haciendo así una gran afrenta a mi amor. Yo no pediré cuentas sino solo del pequeño terreno que les he dado, y si pido cuentas es para darles el fruto de sus cosechas. Como Luisa estaba temerosa porque escuchó que dijeron: vendrá el dueño del campo y le pedirá cuentas. Esa frase es como muy común a nosotros y eso nos pone, nos van a pedir cuentas. Y Jesús le dice: yo soy el sembrador bueno, y si pido cuentas es para darles el fruto de sus cosechas, dando a la inteligencia que por cuanto más me haya comprendido en vida, tanto más me comprenderá en el cielo, y por cuanto más me comprenderá, con tantos más gozos y bienaventuranzas será inundada, dando también los frutos de la cosecha de su boca con los diversos gustos divinos y haciendo armonizar su voz sobre todos los demás bienaventurados, a sus obras dándole la cosecha de mis dones y así de todo lo demás. Aquí nos está hablando entonces de la importancia de nuestra inteligencia y de cómo debemos de fructificar con nuestra inteligencia, y que es con la meditación en que nuestra inteligencia se pone a obrar y se pone a sacar buenos frutos, y en estos frutos de la oración es amarlo cada vez más inteligentemente, utilizando esa potencia de la inteligencia que se nos fue dada. Sigamos, volumen 13 de octubre de 1921. Interesantísimo este. Las palabras de Jesús, bien meditadas, abren fuentes de vida en el alma. Estaba oprimida al pensar que estoy obligada a decir y a escribir aún las más pequeñas cosas que el buen Jesús me dice. Ella por obediencia estaba obligada a decir y a escribir todo lo que Jesús le decía. Jesús le responde: hija mía, cada vez que te hablo, abro una fuentecita en tu corazón, porque todas mis palabras son fuentes que llevan y hacen brotar la vida eterna. Pero para formar estas fuentes en tu corazón, tú debes también poner de tu parte. Es decir, debes masticarlas muy bien para podértelas pasar y abrir las fuentes. Con pensarlas y repensarlas, formas la masticación, y con decirlas a quien tiene autoridad sobre ti,
y viniéndote asegurado que son palabras mías, viéndote confirmado por la Iglesia, por la doctrina de la Iglesia, tú las tragas y abres la fuente para ti, y según las ocasiones de tus necesidades te sirves de ellas, y bebes así a grandes sorbos en la fuente de mi verdad. Con escribirlas, abre los canales que pueden servir para cualquiera que desee quitarse la sed, para no dejarlo morir de sed. Ahora bien, si no las dices, tú no las piensas, y al no masticarlas no puedes tragarlas, y corres el peligro de que las fuentes no se formen en ti y el agua no brote. Y la primera en sufrir la sed serías tú. Y si no las escribes, abriendo los canales, ¿de cuántos bienes no privarás a los demás? ¿Qué estamos encontrando aquí? Las palabras de Jesús bien meditadas abren fuentes de vida en el alma. Nos está hablando de la importancia de la meditación, confirmando ya lo que habíamos hablado. Pero es bello la forma como Jesús lo dice también, ¿no? Su palabra son semillas, es una fuente, pero para formar esas fuentes, para dar fruto a esas palabras, debemos de poner de nuestra parte. Es decir, debemos masticar muy bien aquello que Dios me dio a conocer de Él, para poderlas digerir en nosotros, dentro de nosotros, y así realmente poder que se abran esas fuentes que contienen esas semillas. ¿Cómo formamos entonces esas fuentes de su palabra? Con pensar y repensar las verdades que conocemos. Y así formamos la masticación. Ahora bien, si tú no las dices, tú no las piensas. Nos está diciendo, y por eso la Iglesia nos da fórmulas, rezos, oraciones, la oración vocal, que debemos decirlas, pero no solo decirlas, sino pensarlas. Por eso dice aquí, si no las dices, tú no las piensas. Y al no masticarlas, no podemos digerirlas. Y corremos el peligro de que las fuentes no se formen en nosotros. Y el agua no brote. Y la primera en sufrir de sed seríamos nosotros. Sí, la importancia de la oración. Luisa oraba así. Aquí están los ejemplos de cómo oraba. Está escrito. Pero como yo no hago el ejercicio de volver a leer cuantas veces sean necesarias, esa fuente, si no estamos hablando, digamos, de los giros, ¿cómo Luisa giraba? Aquí hay un capítulo donde Luisa hace un giro. Pero como yo no hago el ejercicio para meditar, sino que siempre busco es en quién lo dice, y yo no hago el ejercicio, entonces yo no estoy masticando lo que dice ahí, y si yo no lo mastico, eso no entra en mí, porque yo no y puse de mi parte, y no hice mi ejercicio intelectual para poder entrar a la voluntad. Y por lo tanto después termino diciendo, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo se hace? Cuando lo vimos pero no lo vimos. ¿Y por qué no lo vimos? Porque no nos detuvimos para asimilarlo. O sea, no volvimos a pensar en eso y a repensarlo y a repensarlo las veces que sean necesarias, porque primero debemos de aceptar nuestra miserable condición. Y si necesitamos 1000 veces de masticar y masticar, humillémonos y mastiquemos 1000 veces. Pero si yo no hago esa mi parte, no voy a saber cómo después realizar lo que se me está diciendo que realice. Por lo tanto, si yo no abro esa fuente al digerirlo, ¿quién va a sentir la sed? Soy yo principalmente, de que no supe cómo se hace.
Volumen 16, 1 de junio de 1924. El gran bien que lleva al alma el recuerdo de todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió en su vida, haciéndolo suyo propio. Después, según mi costumbre, he seguido a mi amado Jesús en su pasión. Esa era su costumbre, compadeciéndolo, reparándolo y haciendo mías sus penas. Era una costumbre, un ejercicio cotidiano. A través de ese ejercicio cotidiano, incansable, disciplinado, es que ella comienza a gozar de los frutos. Jesús, moviéndose en su interior, le dijo: hija mía, qué bien tan grande procura el alma a recordarse de mí y de todo lo que hice, sufrí y dije en mi vida. El recuerdo es el principio de todo bien. El recuerdo forma muchos sorbos en el alma para darle vida. Cuando el bien, las cosas se olvidan, pierden para el alma la virtud vital, pierden su atractivo, el agradecimiento, la correspondencia, la estima, el amor, el valor. Y este recuerdo no solo produce en vida el origen de todo bien, sino también después de la muerte produce el origen de la gloria. ¿No has escuchado a tu confesor difunto cómo se deleitaba en hablar de las gracias que te he hecho? Era porque en vida las escuchaba, las recordaba, y su interior quedaba tan bello hasta derramarlas fuera. Así que, por cuanto más recuerda el alma lo que me pertenece, las gracias, las lecciones que le he dado, tanto más crece en ella las fuentes de mis bienes, y no pudiéndolos contener en sí, se desbordan en bien de los demás. La importancia del recordar, del meditar, y que el recuerdo es el principio de todo bien. Por la boca de Jesús mismo, la importancia del meditar, de la oración, porque la oración es esa relación interior y la meditación es la continuidad de esa relación, dejar en continuo, dejar que esa relación continúe, es la meditación. Recibimos la Eucaristía, la recibimos por cuántos minutos en nuestra alma. ¿Será que nosotros dejamos que Jesús Eucaristía se disuelva de nosotros cuando se disuelve la partícula del pan? ¿O nosotros con la meditación lo dejamos impreso en nuestra alma? Porque eso es una relación íntima al comulgar a Jesús Eucaristía. Pero, ¿qué tanto, por cuánto tiempo Jesús permanece en nosotros? Es meditando lo que hace permanecer la relación activa. Así que por cuanto más recordamos, dejamos en nuestra mente ese bien en nosotros, tantas fuentes se desbordan para nosotros y después para los demás. Volumen 14, 8 de abril de 1922. El dolor de Jesús al ver deformadas la voluntad, la inteligencia y la memoria del hombre. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgía a mi Padre Celestial, quien como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana revistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, y dejaba todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, para que ésta se enriqueciera siempre más de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común y con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba y por lo tanto nuestra vida debía ser la suya.
Por eso constituía como acto primero su voluntad libre e independiente, como es acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad, cuánto se ha desfigurado. De libre como era, se ha hecho esclava de vilísimas pasiones. Ah, ella es el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más. Cómo ha descendido de su nobleza. Da asco a mirarlo. Luego, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría y la ciencia de todas las cosas, para que, conociéndolas, pudiera gustarlas y hacerse feliz en el bien. Pero, ay de mí, qué lugar tan inmundo de vicios es la inteligencia de la criatura. De la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y después, como acto tercero, recurrió el Espíritu Santo, dotándola de memoria, para que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Pero cuán contristado queda el amor eterno, porque esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y aún del pecar. Y la Trinidad Sacrosanta es echada fuera de los mismos dones dados a su criatura. Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestro trono en él y él nos había echado fuera. Creo que podemos dejar por aquí para conservar todas estas palabras, meditándolas en nuestro interior, en nuestro corazón, para recurrir una y otra vez a estos capítulos y a todos cuantos ustedes también encuentren, para que meditando y repensando purifiquemos nuestra alma, purifiquemos nuestra inteligencia, dirijamos nuestra inteligencia al foco por el cual fue creado, y así nuestra voluntad se disponga a unificarse a esa obra, a esas palabras que se nos comunica, a esa finalidad por la cual Él nos creó y se nos comunicó y se nos continúa comunicando hasta este momento, para que nuestra voluntad se doblegue a esa voluntad que contiene los bienes y las riquezas de Dios mismo y que quiere comunicárnoslas, que quiere que seamos los poseedores y los herederos y los actores de ese reino, aquí en la tierra como en el cielo. Acudamos a nuestra Madre Santísima hoy que la Iglesia celebra la advocación de María Auxiliadora, que ella sea nuestro auxilio en nuestra oración, en nuestro ejercicio de oración, en nuestro ejercicio de meditar, que ella nos comunique su actitud y sus disposiciones, y nos forme esa tierra buena de que es ella, conforme a la voluntad de Dios, para que podamos dar los frutos que la voluntad de Dios quiere hacer en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, en tu divina voluntad. Envía, Señor, operarios santos a tu Iglesia para el reino de la divina voluntad. San Aníbal María, ruega por nosotros.